Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a estas jornadas de Infarma COVID-19. Parece que fue ayer cuando no tuvimos más remedio que aplazar Infarma 2020 que organizaba el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. Y sin embargo han transcurrido 3 meses, más de 3 meses. Durante estos 3 meses nos hemos dado cuenta, en primer lugar, del gran esfuerzo que han hecho los farmacéuticos. Tenemos que nombrar, tenemos que recordar a todos esos compañeros que hoy en día no pueden estar con nosotros. Tenemos que dar también las gracias a todos los farmacéuticos que con su esfuerzo, con su sacrificio, sobre todo nuestras oficinas de farmacia, han hecho posible que todos los pacientes, clientes, amigos, ahora vecinos que conocemos, no se hayan quedado sin su medicación. ¿Os imagináis que hubiesen estado cerradas nuestras farmacias por algún motivo? Y en tercer lugar, la vida sigue. Tenemos que pensar ya en un futuro. Y para ese futuro estamos ya organizando Infarma 2021. Con la misma ilusión, la misma o más, que si lo hubiésemos hecho ya en el 2020. Vamos a tener presentes a nuestros compañeros, vamos a tener presentes a todos los farmacéuticos y por ello yo quiero agradecer, dar las gracias a todo el comité organizador, que ya estamos trabajando para Infarma 2021, a todos los ponentes y a todos los expositores que estoy seguro que nos van a acompañar, puesto que lo vamos a realizar en Infarma, en un sitio emblemático para todos. Por lo tanto, os espero a todos en Infarma 2021. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi más cordial de las bienvenidas a estas jornadas digitales COVID-19 organizadas en el marco de Infarma, en un momento de esperanza y de expectativas de salida del túnel que ha supuesto para el país, para las profesiones sanitarias y, por supuesto, para los farmacéuticos este COVID-19. No queríamos que Infarma no estuviese presente este año 2020. Desde que Madrid y Barcelona colaboran cada año, hemos estado allí, siendo un marco de encuentro para todos los profesionales. Queremos y podremos, seguramente, a través de estas jornadas digitales organizadas con las posibilidades que nos dan el marco en el que nos encontramos, tener ese punto de encuentro en el calendario para hablar de la profesión. Y de la profesión hablaremos de varios aspectos, pero todos ellos relacionados con lo que ha supuesto y puede suponer en el futuro el COVID-19, desde la parte económica a las soluciones farmacológicas o aquella proyección que puede suponer para la oficina de farmacia esta situación tremenda que hemos vivido, ¿no? También queremos recordar en esta edición atípica a nuestros expositores. Infarma la forman 3 patas, es un tamburete con 3 patas, donde estamos los colegios, Madrid y Barcelona, donde estáis vosotros, los profesionales farmacéuticos, pero donde están también los expositores, sin los cuales no sería posible esta organización. Por lo tanto, mi más sincera bienvenida también a todos los expositores y decirles que les esperamos con las puertas abiertas de par en par para la edición Madrid 2021. Para finalizar, daros las gracias a todos. Habéis hecho un papel muy importante en esta crisis. Es verdad que a veces nuestro corazoncito se encoge un poco porque quizá no se nos reconoce todo aquel esfuerzo que hemos puesto en esta crisis. Pero tengamos la tranquilidad de irnos a dormir muy tranquilos porque hemos hecho lo que tocaba, hemos respondido y hemos cuidado de nuestros ciudadanos como era necesario. Tened por seguro que hemos dejado la huella con esta actuación para su reconocimiento en el futuro y en el papel de nuestra profesión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a las jornadas digitales de Infarma COVID-19 2020. Como sabéis, Infarma 2020 tuvo que aplazarse una semana antes del inicio de esta crisis, lo cual para el comité organizador supuso una especial situación. Pero, bueno, no hemos querido dejar pasar un año en blanco y tras una organización bastante difícil y complicada, pues se ha organizado estas jornadas digitales. Bueno, lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a todos los asistentes, digitales, evidentemente, porque estáis detrás de la cámara, y especialmente a todos los amigos que sé que estáis también asistiendo a esta jornada.
Y quiero, como antes comentaba, dar un agradecimiento especial al comité organizador, al comité compuesto por los colegios de Madrid y Barcelona, que en un tiempo récord y con un esfuerzo grandísimo ha organizado estas jornadas que yo creo que os van a ser de mucho interés. Antes de comenzar la ponencia, quiero comentaros que aprovechar que esto se ha estructurado en 3 ejes o itinerarios, por llamarlo de alguna forma, y que hoy vamos a tener lo que hemos llamado las líneas de actuación para la farmacia comunitaria, en el cual va a haber esta ponencia y una siguiente. Mañana, miércoles, va a ser el segundo eje, lo hemos denominado Estado de las investigaciones y pruebas diagnósticas sobre COVID. Y bueno, pues también tendrán 2 ponencias, tendrán 2 mesas redondas. Y finalmente el viernes habrá una línea que hemos denominado de gestión económica, cómo ha repercutido específicamente sobre la oficina de farmacia. La presentación de la ponencia nuestra, la evolución de la profesión durante la crisis, cómo se ha adaptado la farmacia comunitaria a esta crisis. Contamos con un ponente, creo que de lujo, el doctor Vicente Bausaulí, perdona Vicente, mira que lo he repetido 3 veces o 4, pero me cuesta. Es licenciado en farmacia por la Universidad de Valencia, licenciado también en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y doctor en farmacia por la Universidad Cardenal Herrera, CEU. Es experto universitario en seguimiento farmacoterapéutico, máster en servicios asistenciales, farmacéuticos asistenciales, pero yo diría que lo más importante es que es un farmacéutico que tiene 28 años de ejercicio en una población valenciana como es Mislata. Actualmente es vicepresidente de SEFAC, nuestra sociedad científica, desde 2008 y responsable del área de servicios profesionales. Vicente, simplemente antes de que comience Vicente, perdonad, quería recordaros que hay un chat para realizar preguntas en el cual, bueno, pues cuando Vicente acabe su parte de ponencia se podrán pasar una serie de preguntas. Vicente, buenas tardes. ¿Ya estás conectado? ¿Hemos resuelto los equipos? Sí, parece ser que sí. Bueno, como iba diciendo, lo que estaba era agradeciendo al comité organizador el esfuerzo que ha supuesto efectivamente llevar a cabo las jornadas digitales de Infarma, ¿no? Y estaba diciendo que, bueno, me pongo en su piel porque a nosotros nos ha pasado exactamente lo mismo, como sabéis, con el Congreso de SEFAC, lo hemos tenido que posponer y además lo hemos hecho en formato digital, ¿no? Entonces, pues bueno, sé de verdad lo que implica y las dificultades que entraña organizar unas sesiones como estas. Entonces, bueno, agradecer al comité organizador su invitación y, por supuesto, a los organizadores, tanto al Colegio de Madrid como al Colegio de Barcelona. Y bueno, si te parece, doy comienzo a lo que es la conferencia, ¿vale? Perfecto. Vamos a ver. Que vaya todo bien. Vamos a ver. Bueno, como ha indicado Óscar, yo voy a hablaros un poco de cómo la farmacia se ha adaptado durante esta crisis por COVID-19. Lo que he hecho ha sido pues estructurar lo que es digamos, es la presentación pues en 6 puntos, como podéis observar. En ella lo que voy a hablar es un poco cómo lo que es la población, los cambios que han habido en la población, cuáles han sido las necesidades que han tenido nuestros pacientes, todas las personas, los usuarios que vienen a las farmacias, así como los cambios que ha supuesto tanto para la farmacia comunitaria como en nuestra práctica profesional. Y por último, en cuanto apenas voy a tocar el tema de lo que es la nueva normalidad en la que estamos ahora mismo incluidos. Y por último haré una serie de conclusiones. Bien, yo creo que si miráis atentamente la diapositiva, y la he elegido por esta razón, yo creo que es lo que más, de alguna manera, refleja los cambios que han habido en la población durante estos meses de confinamiento. En primer lugar, el detalle de estar detrás de la ventana, ¿no? Este confinamiento que ha supuesto pues, que prácticamente toda la población ha estado detrás de la ventana, ha estado en su casa. Este niño, esta niña que está aquí de alguna manera mirando un poco atónita, ¿no?
de qué es lo que está pasando y cómo al otro lado de la ventana también tenemos ahí a una escenificación de lo que es el coronavirus, ¿no? Que nos ha cambiado la vida en estos meses, ¿no? Y luego ese cartelito de stay home, ¿no? O sea, eso de quédate en casa, ¿no? Que ha sido una de las frases más repetidas durante este confinamiento, con el fin de intentar prevenir todo lo que son los contagios de esta enfermedad de COVID-19. Bien, yo creo que además de esta imagen que de alguna manera pone muy bien y encuadra muy bien lo que ha supuesto para la población lo que es este confinamiento, esta pandemia por coronavirus. Sabéis que desde el primer momento, cuando en marzo se detecta lo que es ya la pandemia más en nuestro país y cuando de alguna manera el 13 de marzo se decreta el estado de alarma, bueno, pues la población en un primer lugar, y por eso he elegido estas diapositivas, o mejor dicho, estas fotos, de alguna manera lo primero es el shock a lo desconocido, a una situación inédita que hemos sufrido y la población, pues bueno, hace ese acopio en los primeros días de víveres, como si esto fuera a ser una guerra y de alguna manera en parte lo es, pero hace un acopio de víveres, hace un acopio de un montón de productos de primera necesidad porque piensa que puede ser esto un problema más importante de lo que al principio, y parece ser, nos habían hecho creer desde el punto de vista de los medios de comunicación. Y con eso llegamos al confinamiento, llega el estado de alarma, prácticamente toda la mayoría de los pacientes y de los usuarios de las farmacias están confinados. Hay un mensaje claro desde los medios de comunicación, quédate en casa porque es la solución más segura para el paciente, solo sal para lo que necesitas, este virus lo paramos unidos. Comienza una campaña de comunicación bastante importante para intentar manejar desde los propios medios de comunicación todo lo que es la movilidad de los ciudadanos y comenzamos a encontrar que todos los pacientes y todos los usuarios de la farmacia pues empiezan ya a protegerse, ya empezamos a ver a la gente buscando como mascarillas, empezamos ya a ver a la gente con mascarillas, empezamos a ver a la gente pidiendo desinfectantes y todo un montón de cosas que además van unidas a lo que ha sido lo que se ha llamado la distancia social, ¿no? Todo lo que es la parte de evitar el contagio a través de esa distancia de seguridad entre las personas, puesto que sabemos que el virus se transmite entre personas a través de las gotículas de Fluger y la distancia social es seguramente el mejor método para evitar este contagio. Y, cómo no, el papel que han tenido las redes sociales. Al estar confinados, prácticamente, y en el siglo en el que estamos, un siglo yo creo que claramente marcado por las redes sociales, por todo lo que es la comunicación entre personas, pues nos hemos volcado todos a la única fuente de comunicación que teníamos con nuestros propios familiares, con nuestros propios amigos, ¿no? Y en ese sentido, un gran cambio también para nuestra sociedad, ¿no? Lo que es la aparición de una manera considerable de lo que era el teletrabajo, ¿no? Y de una gran cantidad de población y de trabajadores activos que van a empezar a desempeñar su trabajo compaginando realmente este confinamiento. Además, tenemos que ver, y ya pasando el tiempo, en lo que son las modificaciones y el impacto que va a tener, digamos, el confinamiento en cuanto al empleo, ¿no? Esto lo estamos viendo ahora. Desgraciadamente, los indicadores económicos se van sucediendo y estamos viendo realmente cuál es el impacto real en la economía de lo que es el confinamiento y en sí lo que ha sido este primer impacto del virus sobre nuestro sistema sanitario. También hay que hablar de cómo la población de alguna manera ha reconocido la labor de los profesionales sanitarios, esa convocatoria diaria a las 8 de la tarde para de alguna manera estar con aquellos que están en primera línea, en las trincheras. Y creo que es importante que la población haya tenido este reconocimiento. Por otro lado, claro, hemos estado confinados y cuando estás confinado, pues evidentemente para seguir de alguna manera en contacto con la realidad y para estar comunicados, pues hemos echado mano pues, de un montón de medios, de medios tecnológicos
en el que de alguna manera, pues, y ya lo veremos ahora luego, también han tenido mucho que ver en el desarrollo en la farmacia y sobre todo en la aparición muchas veces de noticias falsas o de noticias que realmente pues no tenían toda la validez que tenían, incluso que podrían ser consideradas a veces como verdaderos delitos, ¿no? Por el contenido por el que se incluía en ellos. Bien, una vez visto estos cambios en la población, a mí me gustaría también hablar sobre qué necesidades son las que la población ha tenido durante estos meses de confinamiento, ¿no? Porque esto va a influir determinantemente, y lo habéis comprobado también vosotros en vuestro ejercicio diario, en lo que ha sido la farmacia, ¿no? El trabajo en la farmacia comunitaria. Yo creo que lo primero que todos hemos, de alguna manera, yo diría que sufrido, ha sido la alta demanda de todo lo que son los equipos de protección individual, ¿no? El producto estrella, que ha sido la mascarilla, ¿no? Los guantes, los geles hidroalcohólicos, los termómetros, el alcohol. Esto ha sido, yo creo que, no sé si la palabra más repetida o de las palabras más repetidas en estos últimos meses, y esto ha generado una gran insatisfacción entre los propios farmacéuticos, que estamos acostumbrados de alguna manera a satisfacer bastante bien las necesidades de nuestros usuarios, ¿no? Y esto pues nos ha generado una gran inseguridad. Luego veremos que han habido pues más factores de esta inseguridad, pero sobre todo yo creo que nos ha generado inseguridad por eso, porque ha sido quizás algo en lo que no ha estado en nuestra mano el poder de alguna manera solucionar, ¿no? Y de hecho, yo diría algo más, ¿no? Que incluso aunque hubiésemos querido, no nos han dejado, ¿no? Yo no sé cómo es posible, y bueno, evidentemente estoy siendo sarcástico, nuestra distribución farmacéutica, desde luego, siempre está ahí, y cómo puede una distribución farmacéutica no tener todos estos productos, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues todos entendemos lo que ha pasado, pero en cualquier caso, lo que es importante es que ha sido una tónica importante y ha sido uno de los aspectos más demandados por nuestros usuarios y pacientes. Bien, otro aspecto que quería destacar y que quizás estamos ahora mismo con él, esto es el tema de la demanda de los test rápidos. Yo creo que rara es cualquiera de las personas que acude a la farmacia y que no entiende que en las farmacias ya no que no los podamos realizar, sino también el que no podamos dar estos productos cuando se sabe que son productos que sencillamente por un tema administrativo prácticamente no están comercializados, teniendo como tenemos la demanda que tenemos de estos productos, y teniendo también en cuenta, y eso hay que reconocerlo, que hace falta también una interpretación profesional muchas veces con el resultado de estos test. Pero bueno, yo entiendo que todo hay que balancearlo y, en mi opinión, creo que la utilización de los test rápidos debería de realizarse con más frecuencia y, sobre todo, con test, por supuesto, con una alta sensibilidad y especificidad. Y luego, pues cómo no, ¿qué es lo que más necesitaban nuestros pacientes? Pues evidentemente los medicamentos y los productos sanitarios, entre ellos también las mascarillas. Pero sobre todo esos medicamentos de esa gran cantidad de población que realmente constituye los pacientes que vienen a nuestras farmacias. Todos los pacientes polimedicados, todos los pacientes pluripatológicos, todos los pacientes pues que diariamente asisten los 2,3, casi 2.300.000 pacientes que acuden diariamente a las 22.000 farmacias, ¿no?, que hay en nuestro país. Y bueno, y una gran demanda también, la información. Parece mentira. Estamos en el siglo XXI, estamos como he comentado antes, en un siglo en el que la comunicación y las redes sociales y todo lo que implica a las tecnologías, digamos que permiten una comunicación y una información rapidísima y una información sin fronteras. Yo creo que pese a todo esto, y es quizás a lo mejor algo algo paradójico, ¿no? Y es que precisamente hemos tenido un montón de demandas de información y de información sanitaria, tanto sobre el virus como sobre lo que es la enfermedad, sobre el COVID, ¿no? Es algo que también nos tiene que hacer pensar cómo una sociedad tan bien informada resulta que necesita ayuda y solicita tanta información a los profesionales sanitarios. Bien.
Bueno, necesidades detectadas para los pacientes ha sido muy fácil cuando se han encontrado que la mayoría de la atención sanitaria a la que estaban acostumbrados, se han encontrado que los centros de salud estaban cegados en su gran mayoría, aunque algunos todavía estaban abiertos y además algunos incluso atendían a través del teléfono, aunque era difícil que te lo cogieran, y lo digo por experiencia propia. La realidad es que prácticamente hemos tenido una atención primaria totalmente inexistente. Se ha desmontado la atención sanitaria durante estos meses. Evidentemente, este hecho no ha sido casual y, de alguna manera, todas estas personas han tenido unas necesidades que han tenido que ser cubiertas de muchas maneras. Y nosotros somos una de ellas. Nosotros, los farmacéuticos, que hemos estado al pie del cañón, en las trincheras, atendiéndoles, ayudándoles con todos sus problemas de información, con todos sus problemas sanitarios, los que hemos podido, pues hemos sido receptores de esta falta de atención en los centros de salud en atención primaria. Pero es que además hemos tenido que solucionar otros problemas derivados del problema de los hospitales saturados. Resulta que esas mismas personas que acuden diariamente a hacer colas para ir a poder recoger la medicación de dispensación hospitalaria, pues estas personas ya no podían ir a recogerla. Es que se tenían que quedar en casa. Y entonces, ¿cómo hacíamos llegar estos medicamentos a estas personas? Pues bueno, en la farmacia creo que ha dado un paso adelante. Algo que creo que debería valorarse seriamente, por lo menos científicamente, y de alguna manera pues hemos visto que estas personas han tenido un apoyo en la farmacia para poder conseguir seguir accediendo a su medicación. Y bueno, hay toda una serie de más de servicios a los que estamos acostumbrados normalmente a realizar en la farmacia y que de alguna manera pues también ha habido y lo digo en especial por la dispensación, y que ha debido de modificarse y ha debido de adaptarse a la nueva realidad, ¿no? A esta nueva realidad en la que hemos tenido que acudir muchas veces al domicilio del paciente a poder entregar estos medicamentos, porque muchos de nuestros pacientes no pueden desplazarse o no podían desplazarse porque estaban en aislamiento o sencillamente porque por su edad o por sencillamente la problemática social que podían tener, pues no eran capaces de poder desplazarse a la farmacia, ¿no? Han habido un montón de situaciones de necesidad y de urgencia que ha habido que atender desde la farmacia. De la misma manera, han habido un montón de indicaciones farmacéuticas que se ha tenido que hacer sobre los síntomas menores. La gente estaba muy preocupada, la gente estaba con esa sensación de ansiedad, de esa dificultad para dormir y no sabía si podía tener COVID-19 y llamaba y preguntaba y tengo esto y puede ser y no puede ser. Y bueno, hemos también sufrido todas el impacto de estas necesidades. Y bueno, y por no repetirme, también lo que era la información tanto sobre el COVID-19 y el coronavirus, como también sobre esa atención sanitaria que ha faltado debido a que se han cegado esos centros de atención primaria y se han saturado esos hospitales que teníamos. Todo ello, gracias a que la farmacia está abierta, ha transformado estos servicios y por ponerle un nombre, que seguro hay otros nombres parecidos, pero que yo creo que este hace más, digamos, se ajusta más a la realidad, de este nuevo estado, de este nuevo, no diría servicio porque no es exactamente así, pero sí de este nuevo ámbito en el que hemos atendido a los pacientes de una forma no presencial, de una forma telemática, ¿no? De una forma, pues muchas veces por teléfono, otras veces a través de dispositivos móviles, etc. Bueno, todas estas necesidades y todos estos cambios que ha tenido la población durante estos meses, evidentemente, y estando como estamos al servicio de la población y sobre todo en atención primaria, que es el primer punto de contacto con los pacientes, pues bueno, esto también ha realizado de alguna manera unos cambios en lo que es en la farmacia. Y unos cambios que, como veréis, pues unos cambios en los farmacéuticos hemos cambiado en muchos casos nuestra indumentaria, ya se nos ha empezado a ver con mascarillas, con gafas protectoras, con guantes, dependiendo del servicio, incluso con monos. Hemos hecho una visión y un cambio de imagen a las personas que han venido a las farmacias. Pero además, también hemos tenido que empezar a extremar las precauciones con todo lo que era la limpieza y la desinfección personal. Esto ha sido prácticamente una tónica diaria, el empezar a instaurar protocolos dentro del equipo y la utilización de desinfección
para intentar pues, tener cuidado a la hora de la transmisión de lo que es el contagio por coronavirus, ¿no? Y de la misma manera, yo creo que hay que reconocer pues, que todos hemos estado muy preocupados y hemos tenido mucho miedo durante estos meses. Yo creo que esto, yo lo reconozco, ya no es un miedo personal, sino también por tu familia, por tus familiares, y esto ha sido, yo creo que algo que también nos ha forjado durante estos 3 meses nuestra actuación. Bueno, el WhatsApp, yo creo que ha sido quizás la estrella, ¿no? de estos 3 últimos meses, y digo estrella, me refiero de contacto entre nosotros, ¿no? Entre los profesionales farmacéuticos. Prácticamente creo que nos hemos estado comunicando gracias al WhatsApp. Hemos estado, bueno, yo creo que intercambiando un montón de información de todo tipo, desde protocolos, desde vídeos de otros profesionales sanitarios, desde nuestros propios problemas en las farmacias, todo lo que nos estaba ocurriendo, todas las campañas que han habido de información, un montón de cosas. Creo que ha habido un cambio grande en nosotros, en la utilización de esta tecnología, ¿no? Y todo esto, sobre todo en relación con el miedo y la preocupación, y quizás es una visión muy personal, pero yo me he sentido abandonado como farmacéutico y me he sentido, y lo ha comentado antes los 2 presidentes, una falta de reconocimiento a nuestro trabajo. Que hemos estado ahí, hemos sido un establecimiento sanitario esencial, y bueno, luego lo veremos, pero hay cosas que a uno se le escapan, ¿no? Después de todo esto, del trabajo que uno hace y de la situación que hemos vivido en nuestro país. Y bueno, y por último, creo que hay que decirlo, hemos tenido muy poca ayuda. Esa sensación de abandono, gracias a que tenemos unos colegios de farmacéuticos y gracias a que tenemos una distribución, yo personalmente creo que ha sido de las pocas satisfacciones que he tenido, pues el encontrarme que me han dirigido una carta, se ha referido a mí, me han dado apoyo e incluso me han brindado la oportunidad de facilitarme material de protección, cosa que increíblemente se los han proporcionado antes a mis pacientes y usuarios antes que a mí mismo, ¿no? Y de hecho, a día de hoy, yo no he tenido todavía ningún tipo de ayuda en ese sentido por la administración sanitaria. Pero es lo que hay. Bien, ¿qué otros cambios hemos visto durante estos meses en las farmacias? Pues bueno, yo creo que desde el primer impacto que tuvimos, que yo creo que fue un impacto muy agresivo desde el punto de vista de lo que se decía en los medios a lo que de repente ha pasado, y esto nos ha pillado a todos, que bueno, ahí tenéis ejemplos pues, de las farmacias, cómo hemos tenido que subsistir, cómo hemos tenido que adaptarnos, imponiendo medidas con lo que teníamos a mano en ese momento para poder hacer frente a esta nueva situación, a estos 2 metros que había que tener de distanciamiento social para evitar los contagios, y con lo que había hemos intentado hacer lo que hemos podido, ¿no? Como os digo, en las diapositivas podéis ver distintas formas. Luego, con el tiempo, pues se ha podido a lo mejor mejorar esto y ya hemos acudido pues, a pantallas ya mejores hechas, con metacrilato, con otros materiales que han permitido, pues de alguna manera, estar más protegidos. Pero en principio, esto ha sido lo que nos hemos encontrado y cómo hemos tenido, sin ningún tipo de ayuda, que hacer frente a esta situación. Algo que, por cierto, hay que compartir con otros compañeros de otros sitios, también los centros de salud y en los propios hospitales. Hemos visto, creo que con vergüenza, cómo muchas veces han tenido lo que han podido para poder atender a los pacientes, ¿no? Bueno, y cómo no, todo lo que es la protección y la parte de señalización que ha habido que hacer también en las farmacias, pues ahora veremos más fotos, pero de lo que hemos tenido que hacer, ¿no? Eso es extremar esa limpieza, hacer esos turnos de limpieza, y bueno, dentro de esos cargos organizativos, lo que es la modificación de horarios, la dispensación por guardieros, todo lo que es el distanciamiento, la señalización para evitar las colas de los usuarios en las farmacias, dentro también de la propia farmacia, incluso los turnos en el equipo, pues que ha habido que hacer, pues sencillamente porque también nos hemos encontrado dentro de ese miedo que comentaba anteriormente, con que entre nosotros mismos también nos podíamos contagiar, ¿no? Y hemos estado trabajando, pues la mayoría con
con guantes, con mascarillas y ya no solo por el paciente, sino también por nosotros mismos, ¿no? Además de tener que hacer este tipo de cambios organizativos, ¿no? También hay que ver el cambio que ha supuesto también todo lo que eran medicamentos procedentes de pacientes COVID positivo, que como sabéis, pues ya no tenía en la parte de lo que es de la eliminación en el SIGRE tenía que hacerse de forma separada. Y también, como no, la realización y la paralización de lo que ha sido las prácticas tuteladas, de los alumnos que teníamos en prácticas tuteladas en las farmacias. Y por último, también la paralización de las visitas de los informadores técnicos sanitarios. De repente, nos hemos convertido prácticamente sencillamente en un servicio esencial que dispensaba medicamentos. Y esto ha sido así y creo que además lo hemos hecho bien. Bueno, además, desgraciadamente, hemos sufrido algo increíble, ¿no? Que son los atracos y los robos precisamente en un escenario en el que no había nadie por la calle y que realmente casi todo el mundo estaba confinado, ¿no? Es algo que además de ser establecimientos asistenciales esenciales, pues bueno, hemos además tenido que correr con este tipo desgraciadamente, de situaciones. Pero que creo que, y por lo menos lo digo personalmente, creo que se ha atajado rápidamente, creo que las fuerzas de seguridad del Estado han estado en altura y de alguna manera han intervenido rápidamente. Bien. Pero también esos cambios los hemos traducido a la atención al paciente, ese miedo al contagio, ese miedo a la prevención que hemos tenido por fomites, ¿no? Toda la parte de lo que es el propio pago con tarjeta, como podemos ver, o el uso de cajeros automáticos, o las instrucciones para que la gente no utilizara o no tocara con las manos sin estar con guantes o previamente haberlas higienizado todo lo que son los productos que tenemos en las farmacias, todos los productos de salud que tenemos. Por otro lado, como he comentado antes, todas las medidas de protección de contacto, tanto directo, físico, como también del verbal, ¿no? O sea, hemos tenido que aislarnos, entre comillas, de los pacientes para evitar este contagio. Hemos echado mano pues, de medidas de protección. Y esto al paciente, pues evidentemente, igual que con la indumentaria, pues le ha, de alguna manera, le ha llamado la atención y lo ha notado. Yo me acuerdo que los primeros días más de una persona me dijo que era un exagerado por llevar mascarilla o por tener las medidas de protección, ¿no? Luego, pues la verdad es que me han reconocido que tenía razón y que muy bien, que lo hice en su momento y que tomé las precauciones adecuadas, ¿no? Y bueno, eso pues me alegra, ¿no? Bueno, otro de los cambios claros en la atención al paciente, bueno, pues todos. La primera medida que hemos hecho ha sido la de disminuir la realización de los servicios que son presenciales, ¿no? Hemos intentado que no se hiciera nada en la farmacia para prevenir contagios entre los pacientes. Eso, pues en las tomas de tensión, por ejemplo, se ha notado. También hemos notado que el paciente podía venir a las farmacias si había una relajación bastante importante a la hora de dispensar sus medicamentos. Hemos visto una relajación de los requisitos. En muchos casos ya no hacía falta contar con una hoja de tratamiento para poder entrar o a lo mejor incluso se han prorrogado tratamientos, no se ha necesitado pasar la tarjeta como FOMITE, que es para evitar contagios. Y bueno, hemos visto toda una serie de requisitos que se han relajado, ¿no? Por otro lado, hemos empezado a conocer muchas veces a las personas que tiene cerca el paciente. Yo he empezado a conocer a sus hijos que han venido a darles asistencia y han sido ellos los que han venido a la farmacia y no los propios pacientes, que en la gran mayoría de los casos por su elevada edad no podían venir o estaban totalmente con un miedo atroz a venir a la farmacia, ¿no? Y lo mismo ha pasado pues con los vecinos y yo creo que en general ha habido una gran solidaridad en la atención a nuestros mayores, ¿no? Y bueno, y cómo no, la caída de la demanda de lo que es los productos para salud, ¿no? Se ha notado que evidentemente las personas están asustadas, han salido para lo justo y la verdad es que esto se ha notado también en varios de los productos para salud que también tenemos y que dispensamos en la farmacia. Bueno, todo esto, además, estos cambios que han habido en la práctica farmacéutica, en la farmacia, han conllevado también, de forma paralela, pues unos cambios en la práctica farmacéutica, ¿no? En nuestro quehacer diario, ¿no? En la farmacia. Entonces, bueno, yo me gustaría, antes, valorar
unos cuantos apartados, ¿no? El primero ha sido que creo que la gestión de la crisis sanitaria nos ha dejado fuera como atención primaria. Bueno, esto ya lo habéis visto. En una pandemia, los centros de salud cerrados, ¿no? Es decir, la atención primaria ha brillado por su ausencia. Menos mal que ha estado la farmacia comunitaria. Pero claro, la farmacia comunitaria, y todos lo sabéis, tenemos nuestro papel. No somos toda la farmacia primaria, en absoluto. Y necesitamos de otros profesionales. No los hemos tenido a nuestro lado a la hora de poder dar esa asistencia a los pacientes, ¿no? Y esto se ha notado, ¿no? Y esto es importante de cara a nuestra práctica, por lo que voy a decir luego. Luego también este cierre de los centros lo que ha hecho ha sido una desatención a pacientes que no padecían COVID-19. Hay muchos más pacientes que no padecen COVID-19 que los que padecen COVID-19 y, sin embargo, han sido ellos los que padecían el COVID-19 los destinatarios de prácticamente toda nuestra sanidad. Y toda nuestra sanidad, o diría, de toda nuestra sanidad especializada, porque ha sido prácticamente el nivel de atención especializada, los hospitales, ¿no?, los que han llevado la asistencia sanitaria, porque la atención primaria prácticamente ha desaparecido, ¿no? Entonces nos hemos encontrado con que la gran mayoría de pacientes de nuestro país, que son los crónicos y polimedicados, han sido los grandes olvidados en esta pandemia. No han tenido asistencia sanitaria más que la que hemos podido desarrollar desde las farmacias, que, como es lógico, es limitada. Claro, esta gestión de la crisis yo creo que ha evidenciado clarísimamente la gran descoordinación que existe en nuestro país, ya no solo a nivel de comunidades autónomas con el Ministerio de Sanidad, que lo hemos visto realmente, en mi opinión, desprovisto muchas veces de la suficiente capacidad de coordinación, por ejemplo, para comprar equipos de protección individual a nuestros sanitarios, ¿no? Pues bueno, en la parte farmacéutica yo creo que ha pasado lo mismo. Ha faltado esta coordinación a nivel de la prestación farmacéutica y, sobre todo, de lo que es la atención farmacéutica, y hemos tenido ejemplos, como os pongo en la diapositiva, pues de que cada comunidad autónoma, entre comillas, ha legislado su entrega domiciliaria. Cada una ha hecho de una manera. En algunas comunidades autónomas a los farmacéuticos se nos han hecho test, en otras no. Incluso para los propios requisitos para la receta electrónica, en algunas comunidades autónomas nos ha exigido los visados, o los visados se han de alguna manera prorrogado para evitar que los pacientes tuvieran que ir, en otros no. Es decir, y ha habido una desigual respuesta de lo que es la prestación farmacéutica a nivel de las comunidades autónomas. Bien, y seguimos con un problema, yo creo que no tiene solución, lo he dicho mal, tiene solución, pero no se le quiere dar solución. Y es que seguimos sin poder comunicarnos y coordinarnos con el resto de profesionales sanitarios. Esos médicos que continuaban trabajando en los centros de salud de forma telefónica, que no han parado por la gran presión asistencial que han tenido de todas las personas llamadas por teléfono para todos sus problemas de salud. No hemos podido comunicarnos, no teníamos ni siquiera una manera de poder derivar a los pacientes que nosotros observábamos que quizás tenían que tener una atención mucho más importante que otros, ¿no? Y bueno, y esto parece mentira, pero no se soluciona, ¿no? Y qué pena que en un escenario de crisis tampoco haya podido ser así. Pero bueno, en principio yo creo que los profesionales sanitarios no hemos podido disponer de los recursos adecuados para hacer mejor nuestro trabajo en una situación de urgencia. Y eso, que entiendo que las administraciones lo han intentado, creo que a todos nos ha pillado un poco quizás desprevenidos y bueno, y ojalá este tiempo que tenemos ahora de nueva normalidad y de desconfinamiento pues permita que nos preparemos pues para una eventual futura ola de contagios, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado, en los servicios farmacéuticos? Bueno, yo creo que esto viene muy, muy claramente, digamos, focalizado por cuál ha sido el objetivo. Y el objetivo que hemos tenido los farmacéuticos en las farmacias ha sido evitar contagios. Nuestro objetivo a la hora de poder prestar los servicios no ha sido el objetivo el controlar al paciente y el mejorar el servicio, no. Nuestro objetivo ha sido evitar contagios. Ha sido, en pocas palabras, sobrevivir. Hemos intentado sobrevivir. Y esto, claro, nos tiene que hacer pensar, porque esto puede pasar más veces. Y quizás debemos de prepararnos mejor
para que los próximos, y si hay, ojalá no los haya, de alguna manera infecciones o pandemias o epidemias, pues debemos de tener ese sobrevivir, lo tenemos que tener ya asumido, y nuestro objetivo no debería ser evitar contagios, que evidentemente se da por descontado, sino de conseguir que nuestros pacientes pasen esa epidemia o pasen esa pandemia con sus niveles de salud inalterables o por lo menos mantenidos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hemos hecho a la hora de los servicios? Pues, y algo ya lo he comentado antes, pues lo primero que hemos hecho ha sido, la primera medida es erradicar el contagio, es no tener contacto. Para no tener contacto, ¿qué hemos hecho? Pues dejar de dar servicios. Hemos suspendido temporalmente la prestación de muchos servicios presenciales, ¿no? Y así evitas el contacto, evitas el contagio. Muy bien. Esto evidentemente tiene sus consecuencias, como he dicho antes, y las personas que se toman la tensión, las personas que se hacen la glucemia, es decir, todos los pacientes que requieren de una mínima monitorización para ver cómo va su medicación o cómo va sus constantes, pues bueno, esto pues no se ha podido hacer durante casi 3 meses. Otra cosa que se ha hecho ha sido, bueno, aparte de intentar evitar el contagio, cuando esto no ha sido posible, nos hemos tenido que ir a reducir el contacto presencial, ¿no? Y entonces hemos ya tenido que acudir pues a métodos, pues eso, basados sobre todo en las nuevas tecnologías. Y hemos empezado pues a hablar de esa atención farmacéutica telemática a través del teléfono, a través del ordenador, a veces del mail, o también otra denominación, una teleatención farmacéutica domiciliaria, ¿no? Es lo que creo que todos hemos estado haciendo durante estos días, ¿no? La gente, para no salir de casa, por el miedo a salir de casa y a la infección, pues ha llamado por teléfono a la farmacia y ha pedido pues una atención a través del teléfono. Nos ha pedido que le dispensáramos cosas, nos ha pedido que le identificáramos algunos síntomas, que le podríamos dar para esos problemas que tiene. Entonces ha utilizado las nuevas tecnologías precisamente con ese fin. Luego, otra de las cosas ha sido lo que ya lo he dicho, la dispensación y la indicación, pero esos medicamentos y productos sanitarios hay que físicamente entregarlos a los pacientes que los utilizan. Y para eso, en estos días, pues hemos tenido que de alguna manera realizar lo que es la validación de la dispensación a través del teléfono y en la farmacia, y sin embargo la entrega la hemos tenido que realizar de una forma separada. Quien ha podido lo ha hecho él mismo o con su equipo, y quien no, pues ha tenido que recurrir a terceros que pudieran entregar a domicilio esos medicamentos, ¿no? Y hemos visto también esta desigual regulación, ¿no? Como he comentado antes, dependiendo de la comunidad autónoma, ¿no? Y con estos nuevos actores, pues que de repente se han convertido en personas que son los que entregaban los medicamentos en los domicilios, ¿no? Algo y quiero romper una lanza en este sentido, que creo que nuestra distribución también puede hacer muy bien. Y además está acostumbrada a hacerla todos los días. Bien, luego otra de las cosas que hemos hecho ha sido pues intentar mantener todo el acceso a los tratamientos para esas personas que he comentado, que estaban en estados de urgencia y necesidad, ¿no? Entonces, estas personas ha habido que hacer, no entrega de medicamentos, no, ha habido que hacer atención farmacéutica domiciliaria, que no es lo mismo. Y esto, y lo digo porque hemos llevado a cabo desde CEFAC hemos entendido que esto era muy importante, porque es una manera de ejercer nuestra labor habitual, pero de una manera en el domicilio. Creo que CEFAC en eso siempre ha estado en ese tema. Y bueno, hemos hecho un registro, llevamos ya más de 1000 y pico registros recogidos de todo lo que se está haciendo. Creo que es importante que esto nuestras autoridades sanitarias lo vean y a ver si así a lo mejor reconocen algo más de lo que hemos hecho, ¿no? Luego también la entrega, ya lo he comentado antes, la entrega de esos medicamentos de dispensación hospitalaria, que afortunadamente estos pacientes no han tenido que ir a un foco de contagio, diría de muerte, durante algunos momentos de la pandemia. Y por último, esa desviación de la actividad que hemos tenido por el tiempo que le hemos tenido que dedicar a lo que es la desinfección y la limpieza, ¿no? Esto ha sido, realmente nos ha quitado muchos esfuerzos para luego a veces oírnos ciertos mensajes, ¿no? De manera muy rápida también comentar que evidentemente, como he comentado antes, centros de salud y clínicas han
cegado, ¿no? Y esto ha provocado pues que desde el punto de vista de la receta electrónica pública pues se han habilitado una serie de mejoras que yo creo que hay que valorarlas y hay que de alguna manera valorar hasta qué punto habrá que retirarlas o no conforme vaya viniendo la nueva normalidad, porque creo que hay algunas que habría que pensar muy bien desde la Administración, creo que son realmente barreras al acceso de los medicamentos. Y luego, desde el punto de vista de la receta electrónica privada, creo que ha habido un buen empujón, sobre todo de nuestras organizaciones, de los colegios de farmacéuticos. Ahora mismo estoy pensando, por ejemplo, en el Colegio de Madrid, cómo ha realizado esa plataforma que ha conseguido integrar dentro de los programas de gestión. Creo que esto es para nosotros muy importante porque nos permite, sin tener que ir en otras pantallas del ordenador, poder hacer todo lo que implica la validación de las recetas privadas, ¿no? Esto es importante. Creo que ahí también se ha dado un paso en algo complicado, pero, y tengo que decir el pero, porque ahí está el pero, es que al final el farmacéutico tiene que hacer dispensaciones excepcionales, porque el sistema le obliga a ello. Porque medidas como las que hemos visto, el visado, tal, medidas. ¿Cuántos días han estado personas sin tener que tomar medicación? ¿Qué tenía que hacer el farmacéutico en un estado de alarma? Pues ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Omisión de socorro. Pues bueno, todas estas medidas están muy bien, pero ¿qué hacemos con una plataforma que no permite dispensar estupefacientes? ¿Qué hacemos con esa persona con cuidados paliativos? ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que se habiliten? ¿Esperamos a que nos llegue la receta cuando un centro de salud está cegado? En fin, lo tengo que decir porque me parece que es muy importante. El farmacéutico al final ha dado un paso adelante en estos apartados, ¿no? Y creo que hay que reconocérselo. Y eso, aun teniendo en cuenta el gran esfuerzo que se ha hecho, tanto por nuestras instituciones como también por lo que son la salud pública, ¿no? Bueno, con la colaboración, con la administración, ¿en qué hemos colaborado? Bueno, pues hemos colaborado muchísimas comunidades autónomas en lo que es la distribución de las mascarillas. Al final se nos ha utilizado como distribuidores de mascarillas porque yo creo que por lo menos han advertido en las farmacias un sistema serio, un sistema del que te puedes tranquilizar que va a llegar a todos los pacientes. Y bueno, lo mismo ha pasado con la disponibilidad de medicamentos a base de hidroxicloroquina o de cloroquina. Las farmacias hemos cogido los medicamentos que teníamos con este principio activo y los hemos dado a las administraciones públicas porque nos han pedido en unos determinados momentos que necesitaban este medicamento y se han dado. Y otra colaboración más que hemos hecho desde las farmacias. Por otra parte, en la campaña contra la violencia de género, Mascarilla 19, también ha tenido un aporte la farmacia. También nos ha llegado la regulación de lo que son los precios máximos en todos estos productos que ha empezado a utilizar la población y de la cual carecían y de la cual las propias farmacias carecíamos. Y las farmacias hemos hecho un esfuerzo enorme para conseguir disponer de estos productos para que luego hayan ciertas declaraciones de ciertas personas diciendo lo que se dice, ¿no? Y por supuesto que en todos los colectivos hay personas que aprovechan las ocasiones quizás cuando no deberían, pero yo no creo que eso sea una situación general y mucho menos creo que me parece que más que ayudar, yo creo que han perjudicado bastante la opinión pública de los farmacéuticos, ¿no? Y me queda ahí esa colaboración con la administración, esos test rápidos que parece ser que han sido muy malos y que eran muy difíciles de interpretar y que mejor no hacerlos. También las mascarillas tampoco hacía falta, ahora por lo visto sí, cuando ya estamos. Y bueno, no sé, hay ciertas actitudes, ciertas formas que se han utilizado, pues que la verdad es que yo como profesional sanitario no las entiendo. Y eso sí, como farmacéutico, y creo que además han sido los propios colegios los que también desde CEFAC también como sociedad científica, hemos tendido la mano y nos hemos puesto a disposición de las administraciones y les hemos dicho que en las farmacias hay farmacias que pueden
hacer test rápidos, tienen instalaciones y tienen personal capacitado para hacerlas. Y lo mismo con la vacunación, si llega, y con la que va a llegar, que veremos si se puede hacer, que es la vacunación de la gripe, veremos si es posible llevarla a cabo y si no se lleva a cabo, pues que no sea por personal o que no sea por medios y que no sea por brindar colaboración. Bien. Yo creo que también, y una cosa que hay que decir también importante, es la imagen de la farmacia y el farmacéutico comunitario. Yo lo tengo que decir, no me podría callar en esto, ha habido una campaña para que la farmacia la asemejaran a la imagen de un comercio, ¿no? Esto, bueno, yo no sé quién es el autor de esto, por qué ha sido así, pero la realidad es que ha sido así. Y en los telediarios y en las noticias, las farmacias han aparecido como si fuéramos comercios, ¿no? Bueno, un ejemplo, el tema de lo que es la prevención de riesgos laborales que se nos ha aplicado. Se nos ha comparado el trabajo de las farmacias con las mismas que se hacen en las tiendas de alimentación o en los estancos, algo que nosotros, como SEPAC, nos ha parecido mal y, de hecho, hemos conseguido que se retirase y que se nos asemejase a los centros sanitarios, que es donde estamos ubicados y que como profesionales sanitarios somos, ¿no? Luego, el tema de las mascarillas, el tema de la intervención del precio, bueno, yo creo que ahí, de verdad, no se ha hecho bien, no se ha gestionado bien ese tema. No se puede ir con esta información contradictoria y encima culpabilizar a los que intentamos precisamente mejorar la situación. Bueno, pero es que no solo la farmacia, es que también al farmacéutico. Al farmacéutico se nos está excluyendo de los profesionales sanitarios. Esto es increíble. O sea, una ley que tenemos donde dice quiénes son profesionales y quién no, y de repente nos estamos dando cuenta como de repente los farmacéuticos no están. Cuando se habla de profesionales sanitarios, casi que hay que buscar para encontrar dónde está la palabra farmacéutico. Esto me parece impresentable, lo tengo que decir. Y bueno, y qué falta de respeto. Cuando se hable de personas fallecidas y de profesionales sanitarios fallecidos en esta crisis sanitaria y que no se hable tampoco de los farmacéuticos, ni siquiera de los que han fallecido en acto de servicio, esto me parece impresentable. Pero lo tengo que decir porque creo que es una de las mayores vergüenzas que algunas personas se deberían de. Bien. Y por último, destacar ese ofrecimiento de verdad de la colaboración con la Administración Sanitaria. Me parece que se ha dado la talla institucionalmente para ofrecer a la Administración Sanitaria todo el potencial de la farmacia. Y estoy convencido. Por último, necesidades en el colectivo. Bueno, yo creo que los webinars han sido las estrellas de esta pandemia. Han habido un montón de webinars. Nosotros en particular he puesto los que tenía yo a mano. Prácticamente hemos hecho 9, casi uno por semana. Bueno, como no, en las redes sociales, esas iniciativas de farmacéuticos de estar ahí, de ayudar, yo creo que ha sido también una de los grandes aportes que hemos tenido de nosotros mismos. Cómo no, todo lo que es el trabajo que se ha hecho a nivel, insisto, de nuestras propias organizaciones, esos estudios, esas circulares, esos informes que han realizado los colegios profesionales, que son los que hemos tenido al lado cuando nos han dejado. Y, cómo no, esos cursos de formación para prepararse para lo que puede venir, esas infografías que se han preparado, incluso resultados de investigaciones de cosas que se están haciendo en COVID. Creo que eso es importante y con el tiempo veremos por qué lo han sido. Esos informes que hemos hecho a todos los niveles desde nuestra propia sociedad en muchos temas relacionados con el COVID y, sobre todo, también desde los propios colegios, ¿no? Y, cómo no, la colaboración con médicos de atención primaria de forma virtual, ¿no? A través de los webinars ha dado su fruto también y creo que eso es bueno, ¿no? Y tenemos que estar, todo lo que somos profesionales de la primaria, profesionales sanitarios, debemos estar unidos para eso. Bueno, la nueva normalidad, y voy acabando ya, 3 minutitos y acabo. Bueno, yo creo que la foto lo dice muy bien. Ha sido dejarnos salir de casa y bueno, todos hemos salido, todos hemos deseado poder volver a ver a muchas personas de forma presencial, ¿no? Bueno, ha aparecido el fantasma del turismo, un fantasma porque no se le ha visto, desgraciadamente, y esto ha implicado pues una serie de modificaciones en todo lo que es el PIB y en todo lo que es el empleo y en todo lo que es la economía. Y bueno, y esto pues la verdad es que ocasiona una cierta preocupación y sobre todo una gran incertidumbre, ¿no? Esa segunda ola, ¿va a venir una segunda ola?
en esta nueva normalidad, ¿no? Yo he querido poner ahí ese equilibrio que tenemos que tener entre ese desconfinamiento y esa precaución que tenemos que tener por si viene esa segunda ola y tener en cuenta que el virus sigue ahí, que su letalidad sigue estando y que muchas veces parece que los medios de comunicación no nos recuerden que esto está ahí, ¿no? Y esto da miedo porque tenemos familiares, porque sabemos, y las personas que desgraciadamente han tenido las pérdidas de familiares saben que el riesgo de contagio está ahí, ¿no? Y tenemos que ser conscientes. Tenemos además esa losa de qué va a pasar si esa crisis económica nos va a afectar como colectivo, ¿no? De si van a empezar a haber impagos, de si van a empezar a aumentar el desempleo o al contrario no se va a recuperar todo lo que había, ¿no? Y luego pues esa esperanza que tenemos todos de conseguir que la vacuna o que un tratamiento efectivo llegue, ¿no? Y poder ver cuándo podremos no tener esta sensación, ¿no? de ser una película de ciencia ficción lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y bueno, y por supuesto los test rápidos, ¿no? Estos test rápidos de antígenos que sustituyan a esa PCR que tiene un tiempo y necesita unos mecanismos y unas instalaciones especiales que están ya muy cerca y que nos pueden permitir realmente controlar lo que es la pandemia, ¿no? La infección. Y por último, yo quería concluir con una serie con cinco apartados, ¿no? El primero son totalmente personales y yo creo que, bueno, por empezar con ellos, la farmacia comunitaria creo que la farmacia ha cumplido su misión de forma ejemplar a pesar de la falta de previsión que ha habido en esta crisis. Yo creo que ni estamos preparados, ni hemos tenido, ni teníamos los medios adecuados, pero nos hemos adaptado a las necesidades. Y creo que esto es una lección que tenemos que aprender como profesión, ¿no? Porque estamos en un nuevo siglo y porque estamos viendo también ciertas cosas que nos deben de preocupar, ¿no? Y tenemos que ser necesarios. La segunda que creo que hay que mencionar es lo que es la falta de coordinación, ya lo he dicho antes, en el ámbito farmacéutico, entre comillas autónomas, ¿no? Ha habido una improvisación en lugar de una planificación. Esto no debe de volver a pasar. No puede ser esto. La tercera es que la estrategia que ha habido, en mi opinión por lo menos, de gestionar la crisis, ha dejado fuera a la atención primaria y, por tanto, a la farmacia comunitaria en la parte que le toca, ¿no? Y, por supuesto, como no, a todos aquellos pacientes que se han visto sin atención y desatendidos o con una atención, digamos, testimonial, ¿no? La cuarta ha sido que ha habido una campaña mediática para ofrecer una imagen de la farmacia que estaba fuera del sistema sanitario y que a los profesionales farmacéuticos nos dejaba como si no fuéramos profesionales sanitarios. Y esto creo que es un tema que hay que también darle su importancia. La última es que una vez hemos superado esta fase de desconfinamiento, esta primera ola de esta crisis, que afortunadamente ha pasado ya, yo creo que lo que más conviene es afianzar las medidas que se han tomado y que han funcionado con éxito. Y creo que esto es una lección importante. Hay que aprender de los errores y hay que estar preparado ante posibles rebrotes, ¿no? Y bueno, y para terminar, una frase que es la de criticar es fácil y equivocarse también, pero nos ayuda a aprender, ¿no? Entonces, creo que hay que llevárselo positivo. Creo que tenemos que tener la tranquilidad del trabajo bien hecho y eso sí, tenemos que estar preparados para una futura ola y en este tema pues aprendamos y seamos positivos. Y bueno, yo con esto he acabado y bueno, y vamos a ver, Óscar, qué nos tiene preparado. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias. Creo que has hecho un análisis certero, sin complejos y muy concreto sobre la situación real que hemos vivido las farmacias españolas. Pero a la vez yo creo que con un tinte muy positivo, la verdad. Has acabado con mensajes muy positivos que a los casi 1000 conectados compañeros que estamos teniendo ahora mismo, que aprovecho a decir es un gusto y es un placer teneros a todos en la jornada digital de Infarma. Bueno, pues yo simplemente quiero decir, tenemos un montón de preguntas que hemos recibido, pero desafortunadamente por temas de tiempo tenemos que cortar
Yo solo quiero dar paso a una pregunta, además de un conocido de hace muchos años, del doctor Antonio Cabrera, médico especialista en medicina familiar y comunitaria del Centro de Salud Aroca, que nos hace una pregunta. Está inscrito. Antonio, buenas tardes, gracias por estar ahí y darnos tu apoyo. En la situación actual que hemos vivido en los últimos meses, ¿no creéis que sería útil que se instaurase de una vez por todas la mensajería médico-farmacéutico en receta electrónica, que ayudaría a resolver muchísimos de los problemas relativos a la medicación y evitar los desplazamientos a los centros de salud? Bueno, pues la respuesta está clara, Vicente, pero bueno, me gustaría que nos dieras algún pequeño, en un minutito, porque tenemos que cortar rápido, que nos dieras alguna opinión sobre lo que nos plantea el doctor Antonio Cabrera. Porque Antonio, creo que la iniciativa que tuvieron en el Centro de Salud de Aroca creo que es una iniciativa ejemplar para el desarrollo de lo que es la comunicación entre médico y farmacéutico. Eso para empezar, ¿no? O sea, gracias por ese tipo de iniciativas porque nos marcan un camino a todos que yo creo que es un buen camino para andar, ¿no? Desde el punto de vista de la pregunta, creo que evidentemente es necesario esa comunicación. Yo particularmente creo que es uno de los proyectos en los que creo que si no somos capaces de involucrar a todo el colectivo y en particular a la propia administración va a ser difícil, porque desgraciadamente tenemos ahí esa especie de como de vaguera público-privada que no termino de entender para ciertas cosas, ¿no? Como es esta, es para comunicarse, ¿no? Para comunicarnos sobre los pacientes. Creo que ellos tampoco lo entienden y creo que deberíamos de alguna manera de poderla solucionar con iniciativas como las que comenta Antonio. Muchas gracias, Vicente. Y ya agradecerte tu intervención y despedir esta conferencia. Simplemente comentaros que ahora en unos minutos comienza la siguiente ponencia. Muchas gracias. Gracias, Vicente.